Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a viajar en el tiempo. Voy a dar paso a mis dos compañeros también y amigos. Eh, Ellas son la doctora Almudena Sánchez Vázquez. Ella es pediatra de atención primaria en el CAP Les Hortas de Barcelona, miembro del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Catalana de Pediatría. Y él es Pepe, que no lo conozca se lo pierde. Eh, Él es Pepe Serrano, lo voy a presentar, aunque yo creo que lo conocemos todos, pediatra de atención primaria del equipo del Garraf, coordinador del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Catalana de Pediatría, organizador de las jornadas y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, casi nada. Bueno, yo doy paso. Estoy deseando escuchar vuestra ponencia. Se titula Zendal y Balmis, curiosidades históricas de las vacunas e hitos relevantes. Tenéis la palabra. Aquí estoy escuchando, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Lucía, te has olvidado lo de presidente de la escalera. Te lo Ah, dije, coméntalo. es que estaba en letra pequeña y me la he saltado. Muy bien. ¿Se ve la presentación? ¿Cómo estás, Bárbara? Perfecto, pues Zendal y Balmis, ¿no? En principio, cuando nos planteamos hacer esta presentación con Almu, pues la verdad es que a lo mejor nos vinimos un poco arriba. Imaginamos una jornada presencial donde pudiésemos poner un decorado, un viento que nos ondulaba el pelo, una música de fondo. Pero bueno, la cosa al final no pudo ser como la teníamos planteado y tampoco es para decir que hemos acabado así, que como veréis hemos puesto unos dobles porque no nos apetecía mojarnos la ropa, pero lo sacaremos adelante y haremos lo que podamos. Así que después de esta breve introducción, yo le dejo a Almu que os va a dar 4 curiosidades graciosas de la historia de las vacunas. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Hablar de la historia de las vacunas implica hablar primero de todo de su antepasado, que era la variolización. La variolización nace en Asia, en ciudades, perdón, en países como China, la India, y consistía en coger pus de las pústulas de los enfermos de viruela, rasparlas y depositarlas en unos cortecitos, inocularlas en unos cortecitos que se hacía en la piel de la persona que se quería defender. Esta práctica nace en el siglo XVII, llega a Europa en el año 1717, gracias a esta señora que vemos aquí, que fue Marie Montagu, que era la esposa de del embajador inglés en Constantinopla, y que, bueno, ella veía cómo se practicaba a su alrededor, de hecho, se lo practicó a sus hijos, y viendo el éxito, pues lo explica a sus amistades de Inglaterra, y de esta manera se difunde rápidamente a través de Inglaterra primero, de Inglaterra y posteriormente por toda Europa. No obstante, era una práctica que obviamente estaba raspando el pus de unas pústulas de un enfermo, que igual había virus vivo como virus muerto y tenía un riesgo muy elevado. Estamos hablando que entre el 2 y el 3% de las personas que se sometían a la variolización fallecían. Esto hoy en día es impensable. Nadie asumiría en una vacuna una mortalidad entre el 2 y el 3%. El caso es que el gran salto se da gracias a una observación que tenía la gente del campo, del pueblo. Los ganaderos sabían que las mujeres que ordeñaban vacas se contagiaban de la viruela de la vaca, de la viruela vacuna, que era una viruela mucho más leve, que salían unas pústulas en las manos y tal, pero que no desarrollaban una enfermedad grave y que luego estas chicas no desarrollaban la viruela. Esto se empezó a poner en práctica de manera así muy, muy anecdótica en toda Inglaterra, y en 1774 un ganadero que se llamaba Jetsi se lo aplica a sus hijos y a su mujer, y a partir de ahí comienzan a darse algunas anécdotas hasta que por fin
Edward Jenner en 1796, como vemos en esta imagen de aquí. Él sí que era médico, él decide que esta práctica que se viene haciendo de manera puntual hay que aplicarla y hay que aplicarla de manera sistemática. Aquí le vemos aplicándolo al hijo de su jardinero, James Phipps. Y bueno, a partir de ahí, quizás a Edward Jenner muchas veces se le ha atribuido a que es como el inventor de la vacuna de la viruela, a la inoculación, pero no es así. Ya hemos visto que se empezó a hacer antes, pero sí que tenemos que agradecerle a Edward Jenner que lo sistematizara y que aplicara esta práctica empírica, le aplicara el método científico. Hay que tener en cuenta que en aquella época, para que os hagáis una idea, el 60% de las personas enfermaba de viruela y fallecía un 20%. Por lo tanto, realmente era un país, perdón, era un problema de salud muy importante. Esta práctica se difunde a través primero de Inglaterra, después Europa y llega a España. Llega a España de la mano del doctor Peguillem, por Cataluña, de hecho. Las primeras vacunaciones aquí en España se realizaron en Cataluña. Y una vez que ya están en España, estamos en el año 1802, desde las colonias lejanas de España llega una petición de algunos alcaldes diciendo que en sus ciudades se están muriendo los niños a miles y que por favor les envíen el virus de la viruela. Y así lo hacen. Desde España se meten unos frascos de cristal, mandan el virus que obviamente no soporta esta travesía en barco y cuando llega el virus allí el virus vacuno ya no funciona. De manera que el médico de la corte, que era Balmis, le propone al monarca, que era Carlos IV, le dice, oye, he tenido una idea, vamos a montar una expedición que iremos otro médico y yo, y como el virus no llega vivo a atravesar el charco, vamos a mandarlo in vivo. Y la manera de conservar el virus in vivo era, tenían que ser niños, porque entonces en aquella época, ya hemos dicho, casi todas las personas habían contraído en algún momento de su vida la enfermedad. Cogieron a 22 niños de orfanatos, los montaron en el barco con Salvaña y con Balmis, que son los famosos médicos que acompañaban, con 3 enfermeras y con un nombre que también nos sonará mucho últimamente, que fue Isabel Zendal, que era la rectora de uno de los orfanatos. Entonces lo que iban haciendo es que inoculaban a un niño, al cabo de 9 o 10 días, cuando el virus ya podía perder buen correcto estado de conservación, se transfería a otro, al cabo de 9 o 10 días a otro, y así hasta alcanzar, atravesar el charco. De esta manera, la vacuna pues se llevó a todos los territorios de las colonias españolas de entonces, ¿no? Este es el gran salto, quizás, ¿no? El que hemos comentado, el pasar del virus de la viruela, administrarlo de manera un poco empírica y con una mortalidad del 2-3%. Posteriormente administramos un virus que estaba atenuado, pero un virus que estaba atenuado de manera natural, porque pertenecía a los bovinos y en el humano se comportaba de manera más benévola. A partir de aquí tenemos que destacar 4 grandes hitos en la historia de la vacunología. El primero es la atenuación en el laboratorio, que es descubierta gracias a Louis Pasteur en 1880, que nosotros podamos disponer de cualquier germen y lo podamos atenuar de manera artificial. Segundo, la inactivación de gérmenes. Tercer lugar, hay que destacar la aplicación de los cultivos celulares para la fabricación de vacunas, gracias a lo cual se le dio el Nobel de Medicina en 1954 estos 3 personajes que vemos aquí tan elegantes recogiendo el premio, Enders, Robbins y Weller, que eran pediatras, por cierto. Y por último, la aplicación de esta muy reciente, la aplicación de la biología molecular y genética que nos está permitiendo obtener vacunas de manera veloz.
La atenuación en laboratorio la descubre Pasteur de manera accidental. De hecho, fue culpa de un poco de su ayudante, iba a decir residente, de su ayudante. Pasteur no era médico, era químico y bacteriólogo y estaba estudiando el cólera en los pollos. De manera que le deja encargado a su ayudante que tiene que inocular unos pollos con la bacteria del cólera para ver los efectos en ellos, y al estudiante se le olvida, lo deja pendiente, y cuando vuelve de vacaciones se da cuenta que las plagas Petri estaban ahí, que no se habían administrado, y las administra en ese momento. Entonces, esos pollos no desarrollan el cólera, desarrollan un cólera muy atenuado, muy leve, y entonces Pasteur le dice, bueno, pues ahora coge bacterias nuevas y inocúlalos, que esto no ha servido para nada, y al inocularlas resulta que los pollos no desarrollan el cólera. Ahí Pasteur se le enciende la neurona y dice, esto tiene que haber sido por haber estado estas bacterias sometidas al oxígeno. De manera que comienza a hacer ensayos para atenuar gérmenes en el laboratorio y consigue una vacuna importantísima, que es consigue atenuar el virus de la rabia con aire seco, aire caliente seco. Esta vacuna, él no era médico, él hizo todos sus estudios con perros, pero un buen día, estamos hablando del año 1885, aparecen por la puerta de su laboratorio este niño que vemos aquí en la fotografía, Meister, con su madre, explicando que lo ha mordido un perro, que ese perro ha desarrollado la rabia y el niño presentaba multitud de lesiones y que por favor lo vacunara. Él de entrada dice que no, que esa vacuna es para perros, pero lo comenta con unos colegas médicos y ellos le dicen que ese niño está condenado a morir, que lo vacune, y él accede, lo vacuna y efectivamente este niño se salvó. De hecho, trabajó posteriormente en el Instituto Pasteur de portero durante muchos años. Posteriormente, el siguiente paso es la inactivación de gérmenes, como hemos comentado. De entrada, la inactivación de gérmenes empieza a trabajar las Hafkind, y de entrada las sociedades científicas no lo vieron con buenos ojos, eran un poco reacios a administrar un germen inactivado pensando sobre todo de cara a la posible eficacia de esas vacunas. De manera que él no puede probar su vacuna y se marcha a la India, donde hay un brote de cólera importantísimo, aquí lo vemos en Calcuta, y ahí le permiten probar su vacuna y efectivamente demuestra cuán interesante puede ser las vacunas inactivadas. Es cierto que las vacunas inactivadas, todos lo sabemos, tienen cierta pérdida de potencia inmunogénica, y justo cuando empiezan a aparecer las vacunas inactivadas tienen que aparecer también los adyuvantes. Y los adyuvantes efectivamente entran en escena gracias a Gastón Ramón, que fue un veterinario francés que estaba produciendo anticuerpos antitoxina diftérica en caballos, y se dio cuenta que aquellos caballos en los que al inocular la toxina diftérica se hacía un absceso en la zona, pues no hacía las condiciones asépticas, no eran las adecuadas, en esos caballos los títulos de anticuerpos que se obtenían antitoxina diftérica eran mucho más elevados que los otros caballos. Y él pensó que quizás ese absceso, ese proceso inflamatorio que se generaba allí, era lo que mejoraba en ese punto de inoculación, era lo que mejoraba la respuesta inmunógena. Y él mismo acuña el término de adyuvante y empezó a practicar, a ensayar con distintas sustancias, ¿no? Quizás de los que él practicó no se usa ninguno, pero sí que aquí tenemos a Alexander Thomas Glennie, que fue el que introdujo las sales de aluminio, que hoy en día todavía son utilizadas. A partir de ahí la carrera ha sido rápida. Tenemos todas estas vacunas aquí, creo que de hecho no están todas, hay muchas que hoy se han comentado en las sesiones que incluso aumentarían esta lista. Y me gustaría comentar de manera muy breve cuáles han sido los principales logros de las vacunas, los principales, que no los únicos, ni muchísimo menos, quizás de manera histórica, los más llamativos. Seguro la erradicación de la viruela, es la única enfermedad erradicada en humanos que se produjo en 1980, lo declaró la OMS.
He dicho que ha sido la única enfermedad erradicada, pero no el único virus. También en 2015 se consiguió erradicar, se declaró la erradicación del virus de la polio tipo 2. La polio también ha sido una enfermedad con unas devastadora, y existían en torno a 350.000 casos anuales en los años 80-90, que se descendió gracias a la vacunación sistemática. Las cifras actuales son en torno a menos de 100 casos al año en todo el mundo. La polio ha quedado relegada solo a dos regiones del mundo, que son, bueno, dos países, Afganistán y Pakistán. En Nigeria, de hecho, desde 2016 tampoco se ha presentado ningún caso, y creo que estamos cerca de la erradicación de la polio. El tétanos neonatal también es causa frecuentísima de mortalidad, no en nuestro entorno, pero en 1988 la OMS se marca como objetivo acabar con ella. Todavía estamos lejos. Se producían en aquellos años 800.000 casos de muertes de neonatos por tétanos. Y actualmente, bueno, estamos lejos todavía, ya lo digo, todavía tenemos que lamentar cifras de más de 30.000 muertos, pero eso supone una reducción del 95% de los casos. La difteria, como sabéis, también fue una causa frecuente tanto de morbilidad como de mortalidad. Se producían 1 millón de casos anuales a principio de siglo y morían entre 50 y 60.000, casi todos niños, cada año. En la década de los 70 las vacunas se hicieron mucho más accesibles, y en el total de casos notificados entre el periodo de los años 80 y el año 2000 se redujo en más del 90%. Por último, comentar el sarampión. El sarampión también, la OMS varias veces ha intentado erradicar el sarampión. No se consigue, pero bueno, tenemos que agradecer a las vacunas el descenso de la mortalidad de prácticamente 1 millón de casos en el año 99 a las cifras de no llega a 200.000 en el año 2007. Las vacunas se calculan que simplemente entre los años 2000 y 2017 evitaron más de 21 millones de fallecimientos. Y con esto le cedo la palabra a Pepe, que retoma la ponencia y nos va a hablar sobre la historia, que también la tiene, de los antivacunas. Muy bien, pues sí, también la tiene. Y yo recuerdo que antes se decía, no sé si se dice todavía, que detrás de cada hombre que triunfa hay una mujer importante, ¿no? Y diríamos que detrás de cada científico o de cada avance científico hay un ignorante, por decirlo de forma suave, que trata de ponerle palos a las ruedas, ¿no? Vamos a poner unas cuantas imágenes significativas, siguiendo con la línea de Almudena, para hacer un pequeño viaje y un pequeño recordatorio de los, no diré hitos, de las sandeces de los antivacunas. Año 1800, tan pronto como empiezan las vacunas, empieza la historia de los antivacunas. El hombre vaca, aquel que se inoculaba con la vacuna de la viruela, como esta procedía de la vaca, se acababa convirtiendo en un híbrido entre humanoide y ungulado, hasta el punto de que las propias autoridades, el propio gobierno borbónico, los propios estamentos eclesiásticos y las autoridades máximas del poder la llegaron a prohibir, lo que llevó, pues como vemos en esta imagen que quiere representar aquí, que las primeras vacunaciones se tuviesen que hacer en la clandestinidad. Armada británica, más o menos poco después de esa época, se opone rotundamente a la vacunación del tifus, lo que supone unos 58.000 casos únicamente entre sus filas, con más de 9.000 muertos. Por lo mismo, creencias de que vacunarse iba contra cualquier principio de la racionalidad.
Brasil, 1904. A revolta de China, una resistencia violenta contra la ley de la vacunación obligatoria por la viruela propuesta por el entonces presidente Osvaldo Cruz. Las crónicas decían textualmente: desde hace 3 días la capital de Brasil se halla inmersa en una revuelta popular con violentos enfrentamientos callejeros que han originado decenas de muertos y heridos. La policía encarcela a centenares de amotinados. La causa de la insurrección es el rechazo a la vacunación obligatoria contra la viruela decretada por el gobierno. Es decir, morían porque no se vacunaban y a la par morían porque los que querían que se vacunasen los mataran. Desde luego que si no estamos extinguidos es porque hay algo superior que nos mantiene con vida. Pero bueno, quizá uno de los primeros grandes puntos de los movimientos antivacunas comienzan, como no, con uno de los grandes hitos de la vacunación, ¿no? En los años 50, 1955 concretamente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos anuncian que tienen lista una primera vacuna a gran escala para vacunar contra ese virus temible hasta entonces que afectaba a muchísimos niños, algunos de ellos muriendo y otros dejándoles con secuelas irreparables, que era la poliomielitis. La poliomielitis, como ha apuntado Almudena, en los años 40 en Estados Unidos dejaba paralíticas pues casi a 40.000 personas. Y esa era una tendencia que además iba en el alza. Se empezó a poner la vacuna, como veis, de la farmacéutica Cutter y desgraciadamente saltó el affair Cutter, el incidente Cutter. Esa farmacéutica lanzó 380.000 dosis del producto al mercado, algunas de ellas estaban en mal estado y produjeron 260 casos vinculados a la vacuna y con casos de polio en niños vacunados. Eso desató las redes, la primera noción que tenemos de los antivacunas más o menos organizados como los conocemos ahora. Otro momento importante, pues el minuto de gloria del señor de la foto. El señor de la foto es Andrew Wakefield, conocido por todos los aficionados a las vacunas, desgraciadamente, quien en 1998 tuvo la osadía de publicar un trabajo contra la vacuna triple vírica. Digo contra porque era efectivamente contra la vacuna triple vírica con dos condicionantes principales. Primero, era un trabajo totalmente desastroso científicamente hablando, y segundo, lo manipuló por sus propios intereses. Wakefield tenía intereses primero en una vacuna que él, en consorcio con su señora esposa, estaba montando precisamente para estos mismos virus, y en segundo lugar pretendía tener una fama científica publicando estos datos en una revista. Hizo un estudio con 12 pacientes, algo que ahora sería absolutamente inviable, y que posteriormente Brian Deere en el Sunday Times, un periódico de divulgación, no una revista científica, destapó como una de las grandes falsedades. Relacionaba esta vacuna triple vírica con el autismo, como muchos de todos sabéis, y posteriormente se vio que no existía esta relación, pero el daño que hizo en ese momento quedó establecido hasta el punto de que ahora muchos de los antivacunas o muchos de los contrarios a las vacunas siguen hablando de la relación o de la posible relación que existe entre la vacuna triple vírica y el autismo. Ya más recientemente y en un entorno más cercano tenemos el problemilla de las niñas de Valencia con la vacuna del papiloma. Las niñas de Valencia con la vacuna del papiloma son
como las niñas, como la niña de la curva. Todo el mundo habla de ellas, pero nadie las ha visto realmente. No se sabe qué es exactamente lo que pasó, no se sabe qué es exactamente cómo se desarrollaron los acontecimientos, no se sabe qué es realmente lo que en aquel momento sucedió, pero sí que se sabe que había 3 niñas que se pusieron fatal, que no aparecieron en ninguna publicación científica, que no aparecieron en un report de nivel, pero que echaron por tierra muchos de los planes de vacunación de la vacuna del papiloma humano, porque a partir de eso empezó a haber muchas reticencias, especialmente por los padres de niñas de esa edad, obviamente. La vacuna del virus del papiloma es quizá, y digo quizá porque ahora con la de la COVID la cosa ha cambiado, pero hasta la de la COVID era la vacuna que estaba más estudiadísima del mundo, porque se habían llegado a estudiar pues, si tenía relación con síndromes como el síndrome del dolor regional complejo, el síndrome de taquicardia postural ortostática, la insuficiencia ovárica prematura, en fin, unos síndromes rarísimos, intentando encontrar alguna ligazón con ellos que nunca se llegó a encontrar. En fin, la historia de las antivacunas es larga y nos cuesta verle el fin. Es muy probable que detrás de cualquier antivacunas, que detrás de los grupos antivacunas, haya siempre algún interés creado. Y cuando hablamos de antivacunas, no nos referimos, por supuesto, a aquellos padres que son reticentes a la vacunación o que piden muchas explicaciones o que incluso nos piden algún tiempo de posponer algún tipo de vacunas, sino que cuando hablamos de antivacunas son la gente que está en contra de la vacunación en general. Y detrás de estos grupos yo creo que siempre hay algún interés creado. Muchas veces es el económico, otras veces es el social o simplemente a veces no es más que el afán de notoriedad, pero siempre hay algún interés creado. Y 1, 2 o 5 tienen ese interés, que piramidalmente se lo transmiten a 50, que lo difunden a 500 para que 5.000 se lo crean y 50.000 lo pongan en las redes sociales. Con lo cual lo leen 500.000 y empiezan a dudar 5 millones. Y esa es la expansión. Su principal motor es, obviamente, sacar el rédito esperado. Y su equipo los difunde y los apoya. Yo diría que es un poco la estafa piramidal de la ciencia, son los grupos antivacunas. En fin, ya sabemos muchos la cara que tienen, ya sabemos que algunos de ellos van a estar dispuestos a cambiar y no nos queda más que daros las gracias por vuestra atención y esperar que os haya mínimamente gustado. Muchas gracias, ha sido muy entretenido, la verdad. Me ha encantado hacer este recorrido en la historia. Almudena, así que la primera variolización no fue de Jenner, que es un poco lo que todos creíamos, o sea, llegó antes. Variolización no, de Jenner no. Variolización era cuando se utilizaba el término variolización cuando usabas viruela humana, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. De humano a humano. Pero esta idea no fue Jenner el primero. Lo que pasa es que no se había registrado, ¿no? ¿Nos has dicho? No había ningún registro de esto. Bueno, era del siglo XVII. De hecho, y antes de eso ya se hacía otra práctica en el siglo XVI en la India, que era poner la ropa de los enfermos manchada con el pus, se la ponían a la gente sana que se quería proteger. No sé si yo hubiera sido antivacunas también ahí, ¿eh? Me lo hubiera pensado, ¿eh? Dejar a mis hijas ahí, no sé. Sí, desde luego. Sí, ahí. Según qué ropa, entiendo que eran las chaquetas. No sé, prefiero no pensar. Menos mal que hemos avanzado, ¿eh? Menos mal. Y
Es que te voy a hablar sobre el sarampión, si se ha conseguido erradicar la viruela y del sarampión, que ya no digo erradicar, que lo veo dificilísimo. ¿Eliminarlo? ¿Crees que estaremos cerca o estos antivacunas no nos van a dejar? Es que precisamente uno de los puntos importantes por los cuales tenemos cada vez que estamos a punto de llegar a la eliminación del sarampión, que la OMS ya se ha puesto varias fechas para ello, pues se nos rompe un poco el castillito del ego y muchas veces se nos rompe a expensas de clústeres o de grupos de población concretos que no han querido vacunar a su población. Entiendo que haya problemas en Afganistán y en Pakistán y que sea tremendamente difícil llegar ahí llevando las vacunas, y desde aquí mi respeto y admiración para la gente que lo hace, porque he visto imágenes y es aterrador como a veces se juegan la vida por llegar 5 cajas de vacunas de polio a esos territorios no vacunados, pero me cuesta mucho entender estos clústeres de poblaciones que hay sin vacunar, centroeuropeas o como algunos grupos religiosos de Nueva York, de Manhattan, que entra el virus allí y cuando parece que eso está a punto de acabar, damos unos pasos atrás que nos revierten esas previsiones en 10 años. De verdad, no sigo. Sí. En puntos suspensivos. Pepe, te voy a hacer una pregunta así comprometida. A ver, ¿cómo manejas tú o cómo manejarías, si no se te ha presentado ya, unos papás que llegan con su recién nacido y cuando le haces la revisión y cuando le mencionas las vacunas te dicen, no, nosotros hemos decidido que no vamos a administrar a nuestro bebé ninguna vacuna? ¿Cómo te mueves tú en la silla? ¿Qué contestas? Tengo que decir que mi actitud al respecto ha cambiado mucho. Y mi actitud actual, que yo creo que es la más positiva, es primero poner buena cara en todo momento, hacerles incluso creer que están tomando la decisión que ellos en ese momento les parece bien, les hago creer que si ellos la toman tendrán su base, no que me parezca bien. Les doy mucho tiempo y les dejo muchas puertas abiertas. Y igual que te digo que hay, no muchos, pero algunos papás, mamás, que vienen con estos condicionantes con su recién nacido, te digo también que cuando pasan a la consulta de adultos a los 15 años, quedará sin vacunar un 10%, porque a lo largo de todo el periodo de pediatría, muchos de ellos encuentran o van encontrando cualquier excusa para empezar a ponerle las vacunas a sus hijos. Y eso, bueno, yo ya sabes, yo 4 o 5 años solo de práctica, pero lo he constatado en este tiempo. R4. Muy bien, sí, quizás, ¿no? Ir poco a poco dándole la información sin ser agresivos y debatiendo un poco sus dudas, ¿no? El problema es que si tú eres agresivo, no van a volver, porque en el momento que te dicen que no lo quieren vacunar, están convencidos de que no lo van a vacunar. Cuando la gente tiene unas convicciones, es muy difícil cambiar las convicciones. Es muy difícil que la gente cambie de religión, es muy difícil que la gente cambie la forma en que desayuna y es muy difícil que la gente cambie su afición por un club de fútbol. Por lo tanto, si ellos tienen esa convicción, en ese momento no los vas a convencer nunca. Pero déjales la puerta abierta, dales un margen y ellos poco a poco es posible que se vean dando cuenta que están equivocados. Ellos en el fondo no quieren más que lo mejor para su hijo. Sí. Bueno, aquí las palabras de la experiencia, de consejos de años de práctica en pediatría. Muchísimas gracias por vuestra presentación. Muy bonita, muy entretenida.